Hola, soy Luis Augusto Moscol Córdoba, profesor de matemática de la institución educativa César Vallejo. Bienvenidos a mi canal. Hoy día les haré un recorrido por una de las aulas virtuales, Classroom, con el que he trabajado durante el año 2021. Lo primero que debo decirte es que para trabajar Classroom es suficiente con que cuentes con una cuenta Gmail. En el caso mío, que pertenezco a la educación pública, los profesores hemos recibido una tableta, igual que los estudiantes, y contamos con una cuenta corporativa de Aprendo en Casa. Nos da muchas más opciones para poder trabajar, pero con una cuenta Gmail es más que suficiente para que se pueda trabajar el Classroom. Pues aquí podrás observar que tengo 3 aulas virtuales. El aula de tutoría, el aula de matemática de tercero y el aula matemática de segundo. Classroom es una plataforma digital de tipo e-learning que nos va a permitir llevar la educación de manera virtual. Y ahora que estamos para implementar el sistema híbrido, también nos va a permitir llevar la educación y que el estudiante pueda acceder a la educación mediante manera sincrónica y asincrónica. Pues hagamos el recorrido por el aula de segundo de secundaria. Lo primero que vamos a encontrar es el tablón. En el tablón puedes ver una imagen referida al aula virtual y también vas a encontrar, por ejemplo, el enlace aquí, en esta parte, para que te puedas unir a una reunión sincrónica, que es el Meet. Da usted clic en unirme y obviamente puedes iniciar tu clase de manera sincrónica. Los estudiantes que estén matriculados a esta aula, sencillamente tienes que decirles a qué hora vas a comenzar la clase y ellos a esa misma hora, igualito, dan unirme y se unirán. En código de la clase, aquí vas a encontrar un código que te indica el código para poder matricularse a la clase. Cuando tengas tus estudiantes, en el caso mío, a mis estudiantes, yo les hice llegar este código mediante el WhatsApp para que ellos mismos ingresen ese código y se puedan automatricular. Si algún estudiante tiene algún problema, alguna complicación, tú también puedes matricularlo sin necesidad de enviar el código. Para ello tienes que conocer el correo del estudiante, su correo. Si estás en el sistema Gmail, mediante el sistema Gmail. Y si estás en una cuenta corporativa, como por ejemplo en Aprendo en Casa, el correo de Aprendo en Casa. Acá tenemos nosotros un anuncio, una ventana que dice próximas entregas. Entonces, aquí se anuncia las tareas pendientes que hay y sus fechas. En este caso, ahorita no encontramos nada allí porque el aula está cerrada porque concluyó en diciembre del año 2021. Pero cuando usted está trabajando, tiene activa el aula, entonces usted va a mostrar en próximas entregas las fechas de entrega de los trabajos que tienen que hacer los estudiantes. O, en este caso, si hay una reunión que tú has comunicado, ahí va a aparecer. Tenemos a la mano derecha un conjunto de anuncios. Estos anuncios que están aquí se van a ir actualizando dependiendo la actualización que tú hagas de tu aula. Se van a ir poniendo ahí. Muy bien, este es a nivel general, mis estimados colegas, de cómo es la presentación básica
de esta aula Classroom. Ahora vamos a conocer cómo es que se trabajó el área en esta plataforma Classroom. Para ello vamos a entrar en trabajo de la clase. Aquí en trabajo de la clase, nosotros podemos observar que hay una presentación del aula y del área. Tenemos la evaluación diagnóstica y también tenemos las experiencias de aprendizaje. En el año 2021 se trabajaron 9 experiencias de aprendizaje. Entonces, nosotros podemos ir observando aquí que se encuentran las 9 experiencias de aprendizaje. ¿Cómo es que yo he distribuido u organizado el aula virtual? Yo creo que es importante que toda aula virtual cuente con una presentación, tanto del aula como del área. Lo que está referido al aula, en la presentación del aula, creo que hay que explicarle al estudiante cómo se usa el aula virtual, cómo es que él puede acceder al aula virtual, cómo es que él puede entregar una tarea, cómo es que él puede desarrollar un examen. Y a medida que vas desarrollando el área durante el año, te vas a dar cuenta que hay un conjunto de elementos que los estudiantes pueden tener dudas, pueden tener complicaciones. Entonces, en presentación del aula puedes ir incluyendo nuevos elementos. En este caso, podemos observar aquí que hay 2 videos. Estos son 2 videos respecto a lo que es el uso del aula virtual. Uno está referido a cómo entrar al aula virtual, que aprendo en casa, y el otro está referida a cómo entregar una actividad. Entonces, si uno da clic aquí, puede acceder a los videos. Estos videos que están colgados en esta parte de acá, son videos que fueron elaborados y subidos a un canal de YouTube. En este caso han sido subidos a mi canal de YouTube y simplemente yo los he puesto en el aula virtual. También es importante que nosotros tengamos una presentación del área, que expliquemos al estudiante cómo es que se va a organizar el área, cómo es que se van a desarrollar las actividades, cómo es que se van a desarrollar las actividades calificadas. Entonces, en presentación del aula y del área, nosotros podemos elaborar un video como es este caso. Aquí hay un video de 11 minutos en el cual al estudiante le explico todos esos elementos para que tenga bien en claro qué es lo que va a encontrar, qué es lo que debe hacer. También le comento, colegas, que aquí en la presentación del área, les he puesto a los estudiantes los cuadernos de trabajo con los que trabajamos el año 2021. Les comento que yo pertenezco a una escuela pública y en escuela pública los cuadernos de trabajo están publicados en la página oficial del Ministerio de Educación en Perú Educa. Entonces son documentos públicos, de uso público y que se pueden usar de una manera pública y que pueden ser republicados. En este caso, yo los he republicado porque están publicados por el Ministerio de Educación. Este cuaderno, Resolvamos Problemas de 2, ¿no? Este cuaderno es el cuaderno del año 2020 y 2021. Y también les he puesto aquí el cuaderno de trabajo de matemática con el que venimos trabajando un conjunto de situaciones matemáticas que fue publicado desde el 2016 y que todavía se usa. Entonces, debo hacerle recordar que estos documentos son de uso público. Si usted que me está viendo y es profesor de una escuela privada y quiere incluir un cuaderno de trabajo que no es de uso público, debe tener en cuenta que tiene que tener permiso, porque esos documentos tienen un copyright que no permite publicarlos así, de manera fácil.
sin permiso. También, colegas, ahora ya comentado esto, les voy a comentar lo siguiente. Tenemos lo que es la evaluación diagnóstica. Y la evaluación diagnóstica a nivel de área tiene que tener, o tiene, según la forma de la visión de ver del Ministerio de Educación, tiene 3 momentos. Una evaluación de entrada, una evaluación de proceso y una evaluación de salida. La evaluación de entrada es aquella evaluación que se da al momento que recibimos a los estudiantes para poder identificar en qué nivel se encuentran sus competencias, hasta dónde han llegado sus competencias. Y de acuerdo a los resultados obtenidos, poder tomar decisiones pertinentes para el aprendizaje de los estudiantes. De ahí tenemos la evaluación de proceso. La evaluación de proceso se da al terminar el segundo bimestre o en el mes de julio. Se da en el mes de julio. Es aquella evaluación con el cual nosotros podemos identificar cuánto se ha avanzado a la mitad del año, qué cosas se ha logrado y qué no se ha logrado, para de esa manera poder ajustar los programas, ajustar las sesiones, ajustar las unidades, es decir, para tomar las mejores decisiones que favorezcan el aprendizaje del estudiante. Y tenemos la evaluación de salida. La evaluación de salida se aplica en diciembre para podernos dar cuenta cuánto es lo que se aprendió durante el año y poder elaborar el informe que nos corresponde respecto a cómo entregamos los estudiantes para el año siguiente. Entonces, aquí en esta plataforma, en esta aula virtual, no está la evaluación de salida, porque la evaluación de salida se hizo llegar por otros medios, no se puso en esta plataforma. Ahora te voy a contar cómo es que se ha organizado las experiencias de aprendizaje. Las experiencias de aprendizaje, yo creo, y ha sido parte de mis prácticas, que tiene que tener una presentación de la experiencia. Cada experiencia de aprendizaje, el profesor tiene que explicarle al estudiante cómo es que se va a desarrollar la experiencia de aprendizaje, qué es lo que va a aprender en la experiencia de aprendizaje, qué es lo que se espera que el estudiante logre y entregue como producto. Entonces, ahí en la experiencia de aprendizaje, en su presentación, el profesor debe dejar lo más claro posible al estudiante de cómo es que se va a desarrollar la experiencia de aprendizaje. Le comento también que como pertenezco a una institución educativa pública, las instituciones educativas públicas en un alto porcentaje hemos trabajado con el programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Entonces, el Ministerio de Educación daba su clase nacional, explicaba su sesión a nivel nacional mediante TV Perú, mediante Radio Nacional también, y mediante otros canales de televisión. Entonces, lo que yo he hecho es republicar esa sesión de aprendizaje, la clase nacional, para que el estudiante, si es que por motivos de conectividad no pudo observar la clase, o de repente por otros motivos, porque estuvo trabajando, porque salió, o porque tuvo alguna responsabilidad extra y no pudo asistir, entonces, en un sistema de 24/7, quiere decir 24 horas, los 7 días de la semana, él pueda acceder a esa clase tantas veces como él quiera. Por eso es que yo he puesto aquí este video. Ahora, estos videos que se cuelgan acá son videos que se pueden compartir porque son videos del Ministerio de Educación, son material del Ministerio de Educación y son de uso público. De ahí también les cuento que el estudiante, una vez que puede acceder a la clase nacional, verla tantas veces como quiera, nosotros debemos considerar que debemos accesarle al estudiante el material de estudio. En este caso,
en este caso yo he publicado el material de estudio del Ministerio de Educación, que está. Este material de estudio está en la plataforma de Aprendo en Casa, la plataforma general del Ministerio de Educación, y yo se lo voy a llegar a los estudiantes para que lo puedan abrir, lo puedan descargar en sus tabletas o en sus celulares y los puedan ver. Y los puedan estudiar cuantas veces ellos quieran. También les comento otra cosita, que tengo una sección donde es Resolvamos el Reto. Entonces, aquí en Resolvamos el Reto, hay un conjunto de videos que ya son míos, que yo he elaborado, y que usted como profesor podría elaborar también y poner si es que en una plataforma así. En esos videos, al estudiante le explico cómo es que puede desarrollar sus actividades, cómo es que lo va a hacer. Estos videos son videos que se les hace llegar al estudiante para que los vaya mirando, los vaya revisando en casa, y son videos que permiten que el estudiante tenga una visión bastante amplia de lo que se quiere que él haga y cómo lo debe hacer. Estos videos también permiten para que de manera asincrónica el estudiante vaya construyendo un conjunto de preguntas de acuerdo a las dudas que él tiene respecto a lo que debe hacer o respecto a cómo se debe desarrollar tal o cual actividad. Dudas que las debe tener anotadas en un cuaderno, en alguna libreta, y cuando se da la clase online, mediante el Meet o mediante el Zoom, él pueda hacer las preguntas de una manera más organizada. Y también puede que el estudiante lo haga llegar al profesor, tal vez en la plataforma, o tal vez por otros medios, como por ejemplo por WhatsApp. Profesor, he visto el video número 1 y yo creo que aquí no le entiendo, o le quería preguntar o tal o cual situación. Entonces el profesor puede de esa manera enriquecer sus sesiones de acuerdo a las preguntas del estudiante. Estos videos que están acá, como les dije, colegas, son producidos por el profesor, por mi persona, ¿no? De ahí también les debo contar cómo es que fue organizada el área de matemática respecto a las actividades que van a demostrar el desarrollo de la competencia del estudiante y que a la vez tienen una calificación. Entonces, les comento, el área de matemática tenía 4 actividades, ha tenido 4 actividades que son evaluadas. Una es la participación. En la participación, los estudiantes van a resolver a una pregunta general respecto a la experiencia de aprendizaje. En esta parte, el estudiante demuestra el desarrollo de su competencia referido a la comprensión general de la experiencia de aprendizaje y a su aplicación. Por ejemplo, aquí podemos ver que al estudiante se le hace una pregunta. Dice, ¿en qué situaciones podrías aplicar la investigación estadística? Da 4 ejemplos y explica por qué lo aplicarías ahí. Entonces, esa es una actividad. Otra actividad es el reto. El reto es la actividad más grande y más completa respecto a la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, en esta experiencia que le estoy mostrando, el reto consiste en lo siguiente, dice, el reto consiste en llevar a cabo una investigación estadística sobre la participación democrática en la familia, usando una muestra de 20 personas. Dice, en esta investigación planificarás una encuesta, recopilarás información, procesarás datos, harás un análisis, interpretación y presentarás los resultados mediante tablas y gráficos estadísticos. Esta información te será útil para el informe que elaborarás en otras áreas. Hay que recordar pues que las experiencias de aprendizaje que el ministerio ha estado poniendo son
experiencias que incluyen varias áreas. Entonces, desde el área de matemática, hay un aporte. También tenemos la tarea de la experiencia de aprendizaje. Las tareas están referidas al desarrollo de los cuadernos de trabajo. Entonces, el estudiante tiene su cuaderno de trabajo, en el momento tiene que revisar su cuaderno de trabajo y desarrollar su cuaderno de trabajo junto con su profesor. En el momento que tiene las clases, bueno, el año pasado, pues que no han sido presenciales, en las clases online, ¿no? En las clases mediante el Meet o en las clases mediante WhatsApp, ¿no? Entonces, allí se desarrolla. Luego el estudiante que tiene ya su tarea, la puede subir, ¿no? La puede subir justo a esta sección. Y de ahí también tenemos el examen. El examen ha sido pues una actividad calificada. Es una actividad que está desarrollada en Google Forms. Mejor dicho, en el formulario de Google. Y en esta actividad, los estudiantes pueden acceder, pueden entrar, pueden dar su examen mediante el formulario y el formulario pues lo va a calificar de una manera automática y usted como profesor puede ver los resultados, puede observar los resultados, puede hacer una valoración, que es lo más importante, como este tipo de actividades tiene usted que hacer una valoración de los resultados para que pueda tomar decisiones pertinentes respecto al aprendizaje de los estudiantes. Y así ha venido siendo organizada el resto de experiencias de aprendizaje. También le comento que en su momento yo incluí, por ejemplo, TV Aprendo en Casa. Y ahí en TV Aprendo en Casa replicaba los videos que el Ministerio de Educación estaba asignando a las experiencias y que las emitía mediante televisión nacional. Y que por algún motivo los estudiantes no pudieron mirarlas por el tema de conectividad, por el tema de tiempo, de repente por un tema laboral o por distintos motivos que se puedan dar. Entonces el estudiante podía acceder aquí a la televisión, ¿no? A la televisión de Aprendo en Casa y ver los videos con los que estaba trabajando. Y así, colegas, es como se ha venido desarrollando el área de Aprendo en Casa. Entonces yo les comento y yo les invito a todos ustedes a que se animen a trabajar en esta plataforma de learning, esta plataforma de aprendizaje de Aprendo en Casa. Obviamente, lo que yo les he mostrado ha sido el esfuerzo del 2021, un esfuerzo que puede ser mejorado en muchos aspectos, un esfuerzo que puede ser mejorado tanto en forma como en fondo. Entonces, esto ha sido todo por ahora y desde aquí le dejo mis saludos a todos ustedes y mis mejores deseos respecto a la experiencia de trabajar mediante una plataforma de aprendizaje, mediante la experiencia de trabajar mediante una forma virtual. Y yo le puedo decir que trabajar de esta manera te va a permitir tener acceso a los estudiantes de manera sincrónica y de manera sincrónica también, y que el estudiante pueda revisar su clase tantas veces como sea posible, y yo creo que sí hay resultados. Yo creo que los resultados pueden ser buenos. Lo que sí
va a demandar bastante trabajo de cada uno y un compromiso amplio. Y yo sé que nosotros, los profesores, estamos muy, pero muy comprometidos con este tipo de situaciones. Pues les deseo lo mejor en su experiencia respecto a clase.